Buenas tardes y bienvenidos a otro contexto de martes. El patrimonio cultural, material e inmaterial es de los legados más importantes en cualquier cultura. De ahí que debemos tratar de preservarlo y transmitir su importancia de generación en generación. También un proceso importante o un término muy importante en estos temas es la interpretación. Hoy vamos a hablar sobre esto con un estudioso de la Universidad de Cienfuegos, Carlos Rafael Rodríguez. Quédense con nosotros porque ya comenzamos. Vamos con nuestro video portada, la reseña que siempre abre las puertas a este contexto. La bibliografía especializada define la interpretación del patrimonio como el proceso de comunicar de manera efectiva su significado y valor a través de experiencias interactivas, educativas y significativas con el propósito de promover la comprensión, el aprecio y la conexión emocional de las personas con su herencia y entorno. Es por ello necesario, a la hora de realizar esa comunicación, lograr conectar con el pasado, dar a conocer la historia, las tradiciones y las culturas que han dado forma a nuestra sociedad actual. Al fomentar esa identificación con el patrimonio, se fomenta el respeto y la responsabilidad hacia su protección. La interpretación también puede educar a las personas sobre la importancia de la conservación y la necesidad de salvaguardar nuestro legado cultural para las generaciones futuras. Hoy conversaremos con el máster en ciencias David Soler Marchants. Él es estudioso, profesor, investigador de la Universidad de Cienfuegos, Carlos Rafael Rodríguez, y toda una persona experta en lo que vamos a tratar hoy, que es la interpretación del patrimonio. Bienvenido, David, nuevamente a este espacio. Gracias a ti, a la directora, por invitarme a este programa que realmente forma parte de la manera en que sistematizo a veces mis conocimientos. ¿Cómo no? Y yo encantadísimo también de que me enseñes un poco de todo lo que sabes y también a los televidentes. David, como siempre, nuestra reseña da algunas pautas sobre el tema a tratar, pero a tu entender y aterrizándolo también al contexto actual, que es la interpretación del patrimonio. Bueno, hay una cosa interesante. La interpretación del patrimonio es una herramienta de la gestión del patrimonio. Hay una confusión, no es la gestión, es una herramienta de la gestión, es una herramienta para ayudar a la gestión. Y está muy vinculada fundamentalmente a los planes de desarrollo territoriales o de desarrollo cultural, y en este caso los planes, en el caso de nosotros que somos patrimonio cultural de la humanidad, a los planes de manejo y a los planes maestros. Este es lo fundamental, es una herramienta que permite la educación y la concientización del patrimonio. Pero el concepto de gestión de interpretación del patrimonio va a aparecer aproximadamente en 1950 con Freeman, que es el padre de la interpretación del patrimonio en los Estados Unidos, y él es el que establece desde las problemáticas de la educación en el Cañón de los Colorados algunos elementos sobre cómo interpretar cómo había surgido la tierra. Está muy vinculada a la naturaleza, al ecoturismo, al turismo naturaleza inicialmente. Y por lo tanto era importante porque dentro del Cañón de los Colorados, estudiando el Cañón de los Colorados, se puede estudiar todas las fases de evolución de la Tierra y de la corteza terrestre, y por lo tanto esta es la manera inicial en que aparece la interpretación del patrimonio. Es una cosa interesante porque uno de sus principios dice que es el don de la chispa. Es decir, esa es una cuestión interesante. Con él aparecen esos 6 principios, y de esos 6 principios aparecen los famosos 12 dones del interpretador del patrimonio, y a partir de ahí pues entonces empieza a emplearse en todos los procesos educativos, aproximadamente hasta el año 1970, en que uno de sus seguidores fundamentales, que se llama Aldrich, empieza a decir que no era un problema educativo, que era un problema iba más allá, era un problema de comunicación social, porque se iba a formar conciencia, se iba a decir que la gente tenía que aprender de patrimonio, tenía que alfabetizarse, por eso en interpretación se habla de alfabetización del patrimonio, pues sencillamente necesitaba comunicación, necesitaba las herramientas de la comunicación
para interpretar el patrimonio. Pero eso se quedó en la década del 70. Realmente la interpretación comienza a jugar un papel importante cuando se globaliza el turismo y cuando se globaliza los procesos patrimoniales. A partir del 90, por una estrategia de la UNESCO y de las organizaciones que definen el patrimonio, como el ICOMOS, el ICROM y el ICOM, que son organizaciones, una que dirige la restauración, otra la que dirige los sitios históricos, la con los sitios históricos y otra los museos, pues empezaron a buscar en esa interpretación las herramientas necesarias para comunicar el patrimonio. ¿Por qué? Porque a partir de la década del 90 y sobre todo en el principio de este siglo, crecían mucho las ciudades patrimoniales mundiales y los sitios históricos y los sitios naturales crecían porque era un problema de salvar la identidad desde la globalización. Y esta pues de la neoglobalización. Y es por eso que ese crecimiento exponencial donde caemos nosotros en la ciudad de Cienfuegos, pues sencillamente exigía una manera rápida de comunicar, de dar a conocer por qué la gente es patrimonio, cuáles son los elementos y la aparición de unas leyes que son importantes, que la ley de la diversidad, de la inclusión y la diversidad cultural, la idea de la pluralidad cultural y el patrimonio inmaterial, es decir, la Convención del Patrimonio Inmaterial. A partir de ese momento, ese sistema necesitaba de la interpretación, porque ya, es decir, los monumentos, los sitios y los museos ya venían hace tiempo trabajando la comunicación, pero ya esas otras formas de conciencia del patrimonio no existían y tenían la necesidad entonces de interpretarse. Y ahí es donde vuelve a jugar un papel importante y aparecen las grandes asociaciones de interpretación del patrimonio. La Asociación de Interpretación del Patrimonio de los Estados Unidos es muy fuerte en teoría y práctica de interpretación. La Asociación Internacional de Interpretadores de Inglaterra, que también es importante en las cuestiones de los residuos históricos, y la Asociación Internacional de Iberoamérica, es en la cual yo creo, es en la cual es mi escuela, a partir de un señor que se llama Jorge Morales, que incluso ha visitado Cienfuegos en más de 4 ocasiones, y es el que desarrolló la estrategia de Valencia, interpretación de Valencia, y ya entonces empiezan a jugar nuevas experiencias interpretativas. Una introducción magistral a este tema, al cual le daremos continuidad al regresar de la siguiente pausa. Interpretar el patrimonio para nosotros es muy importante, sobre todo la Oficina del Conservador lo brinda con todo el amor que nos caracteriza. Por ejemplo, yo tengo un programa de radio que se llama Los Jóvenes y el Patrimonio, una sección en Conexión 730, y ahí yo le doy a todos esos jóvenes o a todas las personas que nos están escuchando cómo es nuestra ciudad, cómo es nuestro patrimonio. Y no solo hablo del patrimonio material, sino también del patrimonio inmaterial. Así que interpretar el patrimonio para mí es esencial, porque bueno, estoy interpretando mi ciudad. Desde el punto de vista del conocimiento de la historia y sobre todo de la historia cultural patrimonial, si la vemos como todo un proceso, es importante destacar los talleres que se están realizando por parte de David Soler Marchán, profesor de la universidad. Ustedes saben bien que es muy estudioso de nuestro patrimonio y nos ha mostrado sus experiencias al respecto, tiene un conocimiento amplio y precisamente junto a él participamos los tercer sábados de cada mes en la filial de la Unión Nacional de Historiadores acá en Cienfuegos en el Té Patrimonial, que sirve también como una experiencia porque el público que allá asiste, estudiantes, profesores, combatientes, historiadores en general, reciben información sobre la interpretación de nuestro patrimonio. Esa espiritualidad que tiene la ciudad, que es una espiritualidad muy bella, muy rica en todo lo acontecer cultural, social que tiene Cienfuegos. Nosotros desde el punto de vista interpretativo damos talleres con niños y les enseñamos a interpretar la ciudad, no solo a conocer la ciudad, sino a interpretarla, por qué nuestra ciudad es así, por qué nuestra ciudad es patrimonial. Y no solo con niños, ahora vamos a empezar también con adolescentes, pero también se lo enseñamos a otros grupos etarios como a los adultos mayores.
Teníamos las entrevistas de dos personas imprescindibles también cuando hablamos de patrimonio en Cienfuegos en la primera parte de nuestra sección Detalles. David Soler Marchans, máster en Ciencias, investigador y profesor de la Universidad de Cienfuegos, Carlos Rafael Rodríguez, continúa con nosotros para seguir hablando sobre patrimonio y su interpretación. David, ¿cuáles son los principios básicos que rigen a la interpretación del patrimonio en el mundo, en Cuba? Bueno, hay una cosa interesante de esta pregunta que tú me estás diciendo. Primero, la interpretación es el arte, fíjate la palabra, la interpretación es el arte de comunicar in situ, es decir, en el lugar, el significado del patrimonio. Es decir, es lo primero. Pero si para interpretar el patrimonio tengo que ir al patrimonio, tengo que visitar, tengo que sentir el contexto, como dice tu programa, tengo que valorar y visualizar el contexto, y sobre esa base es el primer requisito. Por eso es que la interpretación del patrimonio empieza a coincidir con otras actividades de comunicación, por ejemplo, de comunicación social, como por ejemplo turismo, como por ejemplo con empresas que se dedican a interpretar el patrimonio, es decir, a formar interpretadores desde el significado que tiene el patrimonio. Por lo tanto, aquí es muy importante el significado. El significado patrimonial para el patrimonio mundial viene de los criterios de declaratoria del patrimonio mundial. Yo pienso que nuestra ciudad necesita reforzar los procesos educativos de los criterios, es decir, por qué nosotros somos patrimonio cultural de la humanidad, que eso puede ser otro programa. ¿Cómo no? Pero que realmente esos criterios necesitan de la alfabetización y necesita de esa comunicación. ¿Cómo se mueve el patrimonio? El patrimonio se mueve como interpretador en 7 principios. Estos 7 principios, bueno, tienen como base los 6 principios de Friedman, pero estos 7 principios lo desarrolló el ICOMOS, el International Commission of Monument and Site History, que buscar una homogeneidad en cómo se narra el patrimonio, cómo se interpreta el patrimonio, qué piensa la gente del patrimonio, porque ya había una diversidad enorme global sobre ese proceso. Y también un poco que buscar coherencia entre todas aquellas gente que estaban apareciendo en el uso del patrimonio o el empleo patrimonial. Es por eso que aparece la interpretación del patrimonio. La interpretación del patrimonio, dentro de estos 7 principios, hay algunos que te voy a mencionar que son importantes. Uno es el acceso y comunicación. Es decir, el patrimonio que se va a interpretar, la gente tiene que acceder a él, tiene que tener la posibilidad de acceder libremente a ese patrimonio. Es decir, es una cosa importante. Y cuando se dice acceder al patrimonio, es acceder al significado. Por ejemplo, es indiscutiblemente que nuestro Parque Martí es una obra urbana, una obra arquitectónica, pero además es un espacio, un paisaje cultural de alto significado. Explicar el Parque Martín no es la interpretación del patrimonio. La interpretación del patrimonio es comunicarte el significado y el valor que ella tiene como espacio donde confluyen las personas, todos los seres humanos, donde confluimos. Ahí ese es un principio. El acceso y comunicación es el primer principio. Otro principio fundamental que yo quiero comentar contigo es el principio de la amenidad. Es decir, la interpretación del patrimonio no es formal. La educación del patrimonio no es una escuela. La educación del patrimonio es informal, porque la educación del patrimonio está vinculada al ocio y a la recreación. Tiene que resultar atractivo lo que me están contando. Exactamente. Y por lo tanto, la atracción es uno de los principios del patrimonio. La atracción del significado es uno de los criterios de la interpretación. Por eso es que el patrimonio trabaja con mensajes, que eso es de comunicación, con códigos, que es de comunicación, con narrativas, que eso es de comunicación, con espacios de visualización y socialización. Ese es uno. Y otro importantísimo es la Carta de Nara, el respeto a la Carta de Nara y la Carta de Washington. Estas dos cartas, que también son del ICOMOS, la Carta de Nara habla sobre el principio de la autenticidad, es decir, la interpretación trabaja con la autenticidad, la originalidad y la representatividad. Esa es una cuestión importante. Si yo voy a explicar el Parque Martí, te voy a decir por qué es auténtico, por qué es original, por qué es representativo y por qué sociohistóricamente es de valor.
Esa es una cuestión que es importante. Pero tengo que explicarlo, no con el pasado, tengo que explicarlo con la gente que está disfrutando del Parque Martí, con el calor que hace, con el ecosistema que está funcionando, con todo lo que está alrededor del parque en ese orden de cosas. Y por lo tanto, ahí hay una cosa interesante, ese es el principio de Nara. Y el otro es el principio de la Carta del Espíritu del Patrimonio, que hay más en el campo de inmaterialidad. Un cienfueguero puede estar a 1000 años de luz y dice: yo extraño el malecón, yo extraño el olor de la bahía, yo extraño el Parque Martí. Ese es el espíritu. El Prado. Ya, incluso el espíritu de las ciudades o del patrimonio es un concepto sumamente importante en la formación de conciencia, porque trabaja a nivel de las emociones, de las sensaciones, y en este campo entonces la sociología, la psicología, juega un papel importante en la estructura de la narrativa. Esa es una versión, y la otra versión es la versión turística, que es una modalidad actualmente que está generando mucha ganancia y mucho conocimiento. Vamos a regresar ahí porque de turismo, cultura y patrimonio vamos a seguir conversando al regreso de la segunda parte de nuestra sección Detalles. Estamos construyendo un centro de interpretación que es donde vamos a interpretar la ciudad. Es un espacio donde vamos a revelar los significados de la ciudad y por qué la ciudad nuestra es hoy patrimonio cultural de la humanidad. Con ello, bueno, vamos a dar nuestra experiencia sobre ese rico ambiente que nosotros tenemos en la ciudad. Hemos tenido espacios donde hemos trabajado construcciones conmemorativas, hechos históricos, personalidades que constituyen patrimonio, ya sea material o inmaterial, de nuestra ciudad. Nuestro centro de interpretación, que todavía está en construcción, va a tener también la maqueta de la ciudad. Y ahí van ellos también a conocer cómo era nuestra ciudad cuando nació y cómo es nuestra ciudad ahora. Porque también es una maqueta muy interactiva que si hoy había un edificio y hoy, mañana no lo hay porque le pasó algo, la podemos cambiar. Pero también vamos a tener tecnología nueva y vamos a hacer que también personas que tienen discapacidad puedan entrar a nuestro centro y puedan también conocer a nuestra ciudad desde su discapacidad. David, quiero que me hables ahora de qué está sucediendo con el patrimonio y su interpretación en Cienfuegos. Ya veíamos en las entrevistas algunos detalles de lo que se está cocinando, como decimos en buen cubano, y muy necesario. Clarita toca un punto fundamental de la interpretación del patrimonio, que es la participación y la inclusión. Es decir, eso en estos momentos, el patrimonio que no respete esos dos criterios, en estos momentos no está resolviendo los problemas de formación de conciencia patrimonial. En estos momentos estamos en uno de los criterios que por eso dejar al final, que es el que se llama de formación, evaluación y de sistematización del patrimonio. ¿Por qué? Porque realmente hay que formar personas para interpretar el patrimonio. Nosotros desarrollamos un proyecto que se llama Formación Académica en Interpretación del Patrimonio Cultural, que está en el Centro de Estudios Socioculturales de la Universidad de Cienfuegos, y eso está dirigido precisamente a ese tipo de formación, de cómo usar el patrimonio. En estos momentos, esa asignatura, que se llama así, Interpretación del Patrimonio, tiene dos salidas: una salida en pregrado, en las carreras, por ejemplo, de Gestión Sociocultural para el Desarrollo, de Turismo, de Comunicación, y una salida de posgrado en la maestría. Pero también tiene una salida de posgrado también en formación al sistema institucional de patrimonio. Esto se está haciendo a partir de los dos criterios por los cuales nosotros somos Patrimonio Cultural de la Humanidad, aunque nosotros no solamente, el proyecto no se mueve solamente en Cienfuegos, se mueve en Santa Clara, en Santi Espíritu, en Matanza, en Artemisa, en Vallaveque y Pinar del Río. Pero la idea es esa, ¿tú me entiendes? Porque es necesario empezar a buscar coherencia en cómo interpretamos al patrimonio cubano y específicamente al patrimonio cienfueguero, con metodologías, con formas de actuación, con tecnologías sociales. Cultura tiene que haberse también ya un paso a
a hablar de por qué las técnicas interpretativas, como por ejemplo el museo, como por ejemplo el centro de interpretación, como por ejemplo las visitas de los turistas, que son técnicas de interpretación, pues tiene que abrirse, sencillamente, pero tiene que abrirse desde la ciencia, de la tecnología social, que implica interpretar el patrimonio a partir de sistemas socioculturales que garanticen la comunicación. Porque lo interesante del patrimonio es que la comunicación es con la comunidad, con la gente, y tú tienes que estar constantemente perfeccionando tu narrativa y tus mecanismos y tus técnicas de interpretación. Y tratar de llegarle a todo el mundo. Y tratar de que la gente te acepte y que acepte tu narrativa. Por eso es que actualmente turismo, es decir, cuando tú estudias turismo, por ejemplo, tú estudias los guiones de guianzas, por ejemplo, los inventarios de los recursos turísticos, la creación de ofertas turísticas en ciudades patrimoniales, tiene el basamento de la interpretación del patrimonio. Es decir, las guianzas no pueden hacerse sobre eso, aunque realmente existe profesional, el guía interpretativo, que nosotros en Cienfuegos no tenemos. ¿Ya me entiendes? Pero una deuda que el proyecto puede saldar. Que no va en función de eso. Bueno, ya han surgido 3 guías interpretativos, pero tiene que ser un grupo, no es decir, 3 no hacen el montón, tiene que ser un grupo que permita esa explicación y permita además interactuar con las técnicas, porque las instituciones tienen técnicas y hay que actuar con ellas, y esa es una cuestión. Por lo tanto, la interpretación del patrimonio, más que tanto institucional, es una visión social del patrimonio, una visión cultural, una visión que implica la diversidad de opiniones, como dijeron los compañeros de la oficina, de opiniones, de saberes, de incertidumbre, de dudas. Es decir, el interpretador tiene que trabajar con todo eso: dudas, incertidumbre, inconsecuencias, que también es importante, porque en una visita interpretativa te pueden preguntar cualquier cosa, o política, o cultural, o social, o ideológica, y el interpretador tiene que tener las herramientas para solucionar eso. Y claro, los objetivos. Es decir, el interpretador tiene 3 objetivos nada más: ¿qué quiero que sepan?, ¿qué quiero que sientan?, y cómo quiero que actúen. Son los 3 objetivos fundamentales del interpretador. ¿Qué quiero que sientas en el Parque Martí? ¿Qué quiero que sepas del Parque Martí? ¿Qué quiero que sientas en el Parque Martí? ¿Y cómo quiero que cuides al Parque Martí? Es decir, esa visión de emplear y conservar el patrimonio es la visión del interpretador. Siempre sobre esos objetivos, siempre sobre técnicas comunicativas importantes, y hacia ahí va nuestro proyecto. Yo tengo que agradecer a la Oficina del Conservador de la Ciudad y al Museo Provincial de Cienfuegos y al Centro Provincial de Patrimonio, que ha abierto las posibilidades a la formación posgraduada, y sobre esa base, pues dentro de poco la Oficina del Conservador tendremos un grupo de formadores, es decir, de formadores que entonces van a ayudar a las comunidades a interpretar, y de guías interpretativos que van a funcionar en el Museo Provincial de Cienfuegos. Es por eso que hablar de interpretación a veces es tan difícil, porque no es lo que estamos acostumbrados a hacer. Es decir, va más allá, va a formar conciencia, a satisfacer necesidades tuyas de conocimiento, de ocio, de recreación, de disfrute, de amenidad, y que influya en ti positivamente, y digas por qué Cienfuegos es la ciudad más linda de Cuba, o por qué Cienfuegos es el ejemplo de la modernidad cubana, o por qué Cienfuegos es una cosa que los cienfuegos todavía no entendemos muy bien, porque es el centro de influencia de la Ilustración española, que realmente juega un papel determinante en quiénes somos actualmente. Y esa es una cuestión que resulta interesante en tu pregunta. O sea que primero en la interpretación del patrimonio en Cienfuegos está el educar y el situar a los cienfuegueros en lo que tenemos, y en los valores que tiene nuestro patrimonio. ¿Por qué somos patrimonio cultural mundial? ¿Por qué somos? Es decir, ¿qué nos distingue? ¿Cuál es la excepcionalidad que nos hace en el mundo? Es una cuestión fundamental. El cienfuego no domina muy bien cuál es su excepcionalidad. Y esa es una cuestión que es fundamental. El cienfuegero ya no solamente cuida el patrimonio, está cuidando una excepcionalidad del mundo, y es una responsabilidad enorme de todos, no solamente de patrimonio. A ver, y esta es una cuestión que es importante. La visión de integralidad, de totalidad patrimonial, que la interpretación lo que hace es
evidenciarla, explicarla, crear técnicas para que tú la domines, para que tú goces el patrimonio, para que tú lo disfrutes. Y ahí va la interpretación. Por eso es que el turismo lo busca tanto. Y por eso es que, por ejemplo, las empresas las grandes empresas comunicadoras buscan tanto. Si tú, por ejemplo, entras a las páginas Travel, perdóname, o entras, por ejemplo, a los sitios de patrimonio mundial, tú vas a ver que ya eso cambió. Ya no es el cuentecito de antes, ya es una interpretación de los significados. Entonces ya la visión de la lectura de internet, de todo esa va cambiando. Pero tú tienes que ser un buen interpretador para entonces saber cuándo está hablando verdad, cuándo mentir y cómo manejar esa información. Y también como interpretadores, primero, transmitirle todos estos saberes a los cienfuegueros para que podamos hacer entre todos una mejor ciudad. Y también participar en esas redes como interpretador. Es una cosa importante, participar en las redes como interpretador. Y porque realmente la potencialidad del mundo que tiene Cienfuegos y la capacidad para expresar una unicidad y una autenticidad mundial también requiere que estemos en las redes diciendo las verdades que se necesitan desde ese punto de vista. Muchísimas gracias, David. Como siempre es un placer conversar contigo, y si todos los cienfuegueros tienen la oportunidad de verte también hablando tan apasionadamente del patrimonio, pues nuestro objetivo está cumplido. A usted, querido televidente, las gracias también por estar en nuestra compañía. Nos despedimos con música y hasta el próximo martes. Imagen protectora de mi vida, emblema de pureza y salvación, hoy protege una vez más a quien te pide y lo salvas con tu santa bendición. Imagen protectora de mi vida, emblema de pureza y salvación, hoy protege una vez más a quien te pide y lo salvas con tu santa bendición. Tú eres casta, piadosa en realidad. Tú eres el sol que alumbra mi camino. Amparo eres de todo peregrino, Virgen sagrada de la caridad. Tú eres casta, piadosa en realidad. Tú eres el sol que alumbra mi camino. Amparo eres de todo peregrino, Virgen sagrada de la caridad. Virgen sagrada de la caridad.